Shalom, evangelizadores, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con nuestro espíritu. Hoy estamos en su programa Pensando en Voz Alta. Este viene a ser nuestro capítulo número 16 y estamos contentos con el Señor por poder estar en vivo y en directo junto a ustedes transmitiendo su programa Pensando en Voz Alta. Y damos la gracia al Señor por la vida, por la salud que nos concede, porque su misericordia es nueva cada día, cada mañana, como lo declara la Escritura. Así que, sin más preámbulo, reciban todos un cordial saludo de nuestra parte, reciban muchas bendiciones y que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con nuestro espíritu. Shalom para todos ustedes. Hoy día vamos a estar transmitiendo su programa Pensando en Voz Alta y estamos hablando con respecto al tema de si las hermanas pueden o no enseñar en la iglesia. Así que esta es la segunda parte y los que están en Facebook Live pueden seguirnos. Tenemos acá nuestra presentación, nuestra imagen y el título: Hermanas sí puede enseñar en la iglesia. Esta es la segunda parte de nuestro programa, así que vamos a comenzar rápidamente a hablar sobre esto. Bien, la semana pasada nos quedamos en un tema en particular, el cual era un pasaje de la Escritura, que es Timoteo capítulo 2, versículo 12, Timoteo 2:12. Pueden ahí observarlo en pantalla y dejamos la lectura griega, la cual es Didaskein de Gunaiki, Ouk Epitrepo, Oude Autentein, Andros, Al Einai en Esukia o Esusia. Entonces, explicado más o menos el contexto de este pasaje, y vamos a leerlo nuevamente. El contexto completo, 1 Timoteo 2:12, que este es el pasaje clásico, típico de toda organización que dice que la mujer no puede enseñar. Entonces, una de las cosas que quiero ir antes de centrarme en este tema, una de las cosas que quiero compartir con ustedes es con respecto a la experiencia que uno le ha tocado tener y lo que uno ha visto a lo largo de su trayectoria en el Evangelio. Hay muchas organizaciones, muchas congregaciones que han establecido un sistema de normas, reglas y regulaciones inventados por los hombres, obviamente, en los cuales han enseñado o han dicho ciertas cosas que Dios jamás mandó, y está estrictamente prohibido en la palabra de Dios añadir o quitar palabras de los mandamientos del Señor. Así que, mire, vamos a leer un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de Deuteronomio, donde el Señor le prohíbe al pueblo añadir palabras. Mire, vamos a leer Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Lo voy a proyectar acá en la pantalla para que ustedes lo puedan observar. Entonces dice así la palabra del Señor: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. ¿Para qué? Para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces, la prohibición que Dios le dejó al pueblo de Israel era no añadir a los mandamientos del Señor, ni tampoco disminuir, simplemente decirlos tal y como Él los declaró por medio de Moisés. Entonces vemos aquí claramente que el Señor tiene una estricta prohibición de añadir y quitar palabras
o disminuir palabras al mandamiento divino. Entonces, esto es una clara orden de nuestro Dios. El Señor no le da la autoridad a un ser humano o a alguna organización o a algún grupo eclesiástico o a un grupo de personas determinadas. Dios no le da la prerrogativa, no les da a las personas la autoridad para agregar mandamientos a su palabra. Así que, dicho todo esto, tenemos que tener presente lo siguiente. Nosotros como creyentes no estamos obligados, no estamos impuestos por Dios a obedecer mandamientos de hombres, a obedecer palabras, normas, regulaciones, decretos y estatutos de denominaciones, misiones, corporaciones, de organizaciones, de concilios o de el título que se presente, de ministerios. No estamos obligados a eso. ¿Por qué? Porque el Señor prohibió estrictamente añadir y disminuir palabras que Él declaró por medio de Moisés. Y obviamente también eso se aplica a todas las palabras que Dios habló a través de los profetas, porque los santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para comunicar el mensaje de Dios. Así que nosotros no tenemos por qué someternos a los inventos, a las normas, doctrinas, reglas y regulaciones inventadas por los seres humanos. Entonces, dicho todo esto, y como lo podemos ver acá en la Escritura, ¿cuál es el problema de añadir mandamiento humano? ¿Cuál es el problema de agregar mandamientos que Dios no dijo? El problema es que el pueblo, una vez que se le agrega mandamientos, no pueden guardar los mandamientos de Dios. Cuando yo invento, cuando yo agrego, cuando yo le agrego de mi cosecha o invento cosas que Dios nunca dijo, nosotros caemos en el riesgo de no poder obedecer los mandamientos del Señor. Hay mucha gente que se siente impotente, que se siente incapacitada o débil de obedecer los mandamientos de Dios. Pero en realidad no son mandamientos de Dios, sino que son normas y estatutos que un sistema religioso le está imponiendo a la persona. Entonces, por eso las personas son tan grandes y tan pesadas las cargas que son estos mandamientos humanos, que las personas se sienten incapacitadas, débiles y frágiles para poder cumplir los mandamientos que estas denominaciones, misiones o corporaciones o el título que tengan establecieron. Entonces, miren, veamos lo que dice Deuteronomio 12:32, leamos el 31, dice: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, hablando de los pueblos cananeos, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, dice el Señor. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Entonces, el Señor está aquí diciendo claramente una vez más que no hay que añadirle ni quitarle a sus palabras. ¿Por qué? Porque si nosotros le añadimos o le quitamos, vamos a terminar haciendo cualquier cosa menos lo que Dios ordenó. No vamos a poder obedecer los mandamientos de Dios. Porque, imagínense, si el Señor dice, esto es un ejemplo, esto no está en la Biblia, esto es un ejemplo. Imagínense, Dios dice, hay que comerse una manzana al día. Un ejemplo. Entonces viene un hombre y dicen, ¿sabes qué? Dios dijo una manzana al día, pero podemos comernos una manzana verde y una manzana roja al día. Así que comamos 2 manzanas al día, pero son una manzana de distinto color. Entonces yo estoy añadiendo, por lo tanto, si la persona hace caso a lo que yo estoy inventando, va a comer 2 manzanas al día. Y por lo tanto, aunque la persona quiera, no va a estar obedeciendo el mandamiento de Dios, porque ya automáticamente al añadirle una pequeña cosa o al quitarle una pequeña cosa, estoy transformando, distorsionando el mandamiento de Dios, y por lo tanto ya no es el mandamiento de Dios, porque ese no fue nunca el mandamiento de Dios. Es una mentira y es una regla y regulación humana. Entonces, nosotros, cuando entramos a obedecer mandamientos de hombre, cuando
cuando nosotros entramos a obedecer mandamientos de hombres, ya no estamos obedeciendo los mandamientos divinos, estamos obedeciendo mandamientos humanos. ¿Por qué? Porque si yo le agrego una pequeña letra o le quito una pequeña letra a un mandamiento de Dios, ya estoy generando automáticamente cualquier cosa menos un mandamiento divino. Así que, amados evangelizadores, eso hay que tenerlo presente. Mire, en estos momentos me estoy acordando de algo que el Señor dijo en Mateo 5:19. Mire, va a aparecer en sus pantallas la siguiente escritura. Dice, porque, mire, Jesús está hablando acerca de que si Él viene a abolir o a abrogar la ley y los profetas. Entonces, aquí Jesús responde en Mateo 5:17 diciendo, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas o para anular. No he venido para abrogar, sino he venido para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una iota, ni una yod, ni una tilde pasará de la ley o de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, yo no sé usted, pero personalmente yo quiero ser considerado grande en el reino de los cielos. Quiero ser llamado grande, soy ambicioso, quiero que el Padre se sienta orgulloso de mi persona, quiero que el Señor Jesús se sienta honrado por mi persona, y por lo tanto yo no quiero añadirle ni quitarle a sus mandamientos, ni tampoco quiero quebrantar un mandamiento y después deliberadamente decirle a la gente, ¿saben qué? No importa, quebranten ese mandamiento, ¿qué importa si al final Dios entiende, somos seres humanos, Dios nos comprende, además que nosotros podemos también, Dios respeta las decisiones de los hombres, Dios respeta lo que el ser humano habla o dice. Entonces hay mucha gente que se sale de lo que Dios dice con ese tipo de excusas. Entonces nosotros, por lo menos yo, hermanos, les animo a que sean grandes en el reino de los cielos, no que sean pequeños ni pequeñas, sino que sean grandes. O sea, no quebranten los mandamientos de Dios y no disminuyan de los mandamientos de Dios y no le agreguen a los mandamientos de Dios, para que ustedes no sean llamados pequeños y ustedes no pierdan la entrada al reino de los cielos. Entonces, volviendo a esto, vamos a leer otro pasaje del libro de Mateo que se encuentra en el capítulo 15. Mateo capítulo 15. Mira, aquí vamos a ir entrando con respecto al tema que hablábamos nosotros. Porque tenemos que establecer que existen muchos mandamientos, muchas doctrinas, muchas normas, reglas y regulaciones inventadas por los seres humanos, las cuales se han hecho pasar por mandamientos divinos. Nosotros tenemos un programa anterior el cual se llama Las consecuencias de inventar mandamientos divinos. En este caso hablamos de que existen consecuencias terribles para aquellos que inventan mandamientos divinos y también para aquellos que obedecen existen consecuencias terribles para aquellos que siguen y obedecen los mandamientos que Dios nos dijo que fueron inventados por hombres, y también existen consecuencias terribles para aquellos que inventan esos mandamientos. Así que obviamente el castigo es mucho más grave para aquel que inventa mandamientos, y también reciben un castigo, tal vez no de la misma magnitud, pero es un castigo igualmente doloroso a aquellos que obedecen mandamientos que Dios nos dijo. Así que Mateo 15:1 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Aquí estamos hablando de la tradición de los ancianos. Subraya esa palabra si está leyendo junto conmigo en Mateo 15:2, la tradición de los ancianos. Entonces los fariseos y escribas le preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él acerca de Jesús, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento
de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó, Dios ordenó, Dios dijo, Dios estableció, Dios instruyó, diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, miren, note claro esto, note esto. Lo que dice Dios y lo que dicen los hombres. Mire, yo lo estoy subrayando. Lo que dice Dios, lo que dicen los hombres. La tradición de los ancianos y el mandamiento de Dios. Estamos aquí estableciendo puntos claros. Existe una diferencia rotunda, diametralmente opuesta. Los mandamientos divinos y la tradición de los ancianos, o lo que dicen los hombres, son dos cosas diametralmente opuestas. El mandamiento de Dios y lo que dicen los hombres son dos cosas diametralmente opuestas. Son como la luz y las tinieblas, como el dulce y el salado, como lo bueno y lo malo, como lo dulce y amargo, como el bien y el mal. Son dos cosas que no se pueden mezclar, no se pueden juntar, no se pueden amalgamar, ni fusionar, ni hacer una suerte de fusión o de amalgamiento o de mezcla heterogénea u homogénea. No se pueden mezclar estas cosas. Son invisibles, son líquidos invisibles que no se pueden mezclar. No se puede hacer una suerte de sincretismo entre la tradición humana y los mandamientos divinos. Entonces, note claramente cómo Jesús subraya y deja bien marcada la diferencia, hace este contraste entre los mandamientos divinos y lo que dicen los hombres. Entonces, pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Miren, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y aquí cuando el Señor está diciendo este pueblo, se está refiriendo a los hipócritas que están aquí en el versículo 7. ¿Y quiénes son esos hipócritas? Los fariseos y los escribas del tiempo de Jesús. Entonces el Señor está señalando claramente que este pueblo que honra de labios al Señor, a Dios, son los fariseos, son los escribas del tiempo de Él, y que en la actualidad el mismo espíritu que operaba en los fariseos, que operaba en los saduceos, que operaba en los escribas, el mismo espíritu que operaba en ellos, opera hoy día en muchas congregaciones, opera hoy día en muchos movimientos eclesiásticos, opera hoy día en muchos ministerios, opera hoy día en muchos movimientos que son mundiales, que son locales, que son regionales, que son nacionales, operan en muchos e imperan en esos movimientos este mismo espíritu, el espíritu farisaico, el espíritu que inventa leyes y mandamientos humanos. Entonces, como dijimos, ahora, ¿quiénes son los fariseos? Miren, tengo acá en la pantalla, voy a presentarles, les voy a presentar acá en la pantalla algo que los fariseos decían. No sé si pueden observar ahí en su pantalla lo que dice el texto sagrado. Entonces, ahí ustedes que están observando pueden ver claramente, perdón, no lo que dice el texto sagrado, me equivoqué, disculpen. Ustedes pueden observar claramente lo que dice la diapositiva. Y leemos. Esta era una oración que los fariseos hacían. Ahí yo puse una imagen para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo se vestían antiguamente los fariseos. Si bien no es la vestimenta precisa, exacta, pero se asemeja bastante. Entonces, como pueden ver ustedes en la pantalla, tenemos que los fariseos, cuando oraban, decían varias cosas. De entre esas cosas decían: te doy gracias, Dios,
porque soy fariseo. Te doy gracias porque no soy como los publicanos, no soy gentil, no soy un perro. Y te doy gracias, Señor, por no haber nacido mujer. Esta era una oración que el fariseísmo de los tiempos de Jesús hacía. Y el Señor, cuando apareció en esa época de la historia, Él se vio enfrentado a esta realidad de que en el fariseísmo imperaba una suerte de machismo muy atroz y muy terrible, una práctica muy terrible. Entonces, los fariseos, dentro de sus enseñanzas atroces, ellos tenían una suerte de machismo marcado, y a las mujeres le inventaron un montón de prohibiciones, cosas que Dios nunca dijo. Los fariseos las inventaron, y ellos tanto oprimían como a los varones como a las mujeres, y principalmente a las mujeres, a tal punto que en el templo, cuando se iba a orar al templo, el templo tenía un lugar llamado el atrio. Y en el atrio estaba dividido en varias secciones. Había una sección para los varones, que eran los primeros, luego venía una sección para los gentiles, y había otra sección que era para las mujeres. Entonces, pero era la última sección era para las mujeres. Tenían que estar lo más lejos posible. Entonces, y estaban distanciados del tabernáculo. En este caso estaban distanciadas las mujeres del lugar santo y el lugar santísimo, una cantidad de metros impresionante. No recuerdo bien la cantidad de metros exacta, ¿ya? Pero algunos dicen que estaban más o menos a una distancia como de 500 metros aproximadamente del lugar santo y el lugar santísimo. Pero no puedo asegurar a ciencia cierta esto, tendría que investigarlo con más detalle. Pero les dejo ese dato para que ustedes igual lo investiguen ahí, profundicen con respecto a eso. Entonces, vamos a hablar un poquito del fariseísmo para entrar de lleno al tema de dónde proviene esta enseñanza de que la mujer no puede, de que las hermanas no pueden enseñar, y menos enseñarle a un hombre, que eso es lo otro, lo más controversial. Entonces, el fariseísmo, haciendo un poquito de historia, el fariseísmo tenía una tradición. Y el fariseísmo aproximadamente, dicen algunos, que se creó aproximadamente en el año 400 antes de Cristo, o 400 años antes de Cristo, de 300 a 400 años antes del nacimiento del Mesías. Entonces, el fariseísmo consistió en un grupo de eruditos bíblicos que se reunieron a estudiar el Tanaj, y ellos decidieron voluntariamente, arbitrariamente, comenzar a interpretar los mandamientos divinos que se encontraban en la Torá y a darles una interpretación propia, porque ellos establecieron una premisa. ¿Cuál fue la premisa que establecieron ellos? Ellos dijeron que era imposible para un ciudadano común y corriente de Israel entender la Torá, entender los mandamientos divinos, en contraposición y contradiciendo lo que la propia Torá, lo que el propio Dios dijo en el libro de Deuteronomio. Miren, vamos a leerlo para que ustedes me crean a mí y para que ustedes le crean a la palabra y no me crean a mí necesariamente. Miren, vamos a leer Deuteronomio 30. Bueno, aquí 30:12 lo voy a subrayar, pero vamos a leer un poquitito más arriba, el versículo 10. Deuteronomio 30:10 dice: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Miren, anoten esto por favor, para que ustedes que me están escuchando, estimados evangelizadores, lo tengan presente. Deuteronomio 30:11. Miren lo que dice el Señor. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. O sea, ustedes lo pueden aquí observar claramente. El Señor nos está diciendo:
para ustedes no es difícil, no es demasiado difícil este mandamiento. Es sencillo, es fácil de entender. O sea, el Señor, imagínense, estimados evangelizadores, el Señor es tan humilde, es tan sencillo que inspiró su propia palabra de una manera sencilla para que hasta el campesino más simple del Israel de ese entonces pudiera entender las palabras del Señor. Es más, en los tiempos bíblicos, en los tiempos del pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto y después del desierto, no tenían la tecnología suficiente para que cada israelita poseyera en su mano un registro completo de la Torá. La tecnología de ese entonces era distinta a la de hoy. Hoy día nosotros tenemos hasta la Biblia en el celular, en el computador, la tenemos impresa, la podemos llevar en el bolsillo, tenemos distintos tamaños, tenemos distintos tipos de ¿cómo se llama esta situación? De tapizado de Biblias, tenemos distintos tipos de papel, distintos tipos de tinta. No, tenemos un montón de tecnología fácil de acceder para el público, donde pueden imprimir las Biblias y adquirirlas a un precio razonable, ¿ya? Entonces, resulta de que en los tiempos bíblicos no existía esto. Para poder imprimir un texto sagrado, para poder imprimir el texto bíblico, o para poder tener un texto bíblico, en realidad no imprimir porque todavía no se inventaba la imprenta, para poder adquirir un texto tenían que matar mínimo una cantidad de ovejas considerable, unas 100 ovejas, debían prepararlas, debían sacarles el cuero, debían dejarlo secar, hacer todo un proceso tedioso y largo para el cuero de oveja, para así hacer un rollo. Segundo, necesitaban tener barriles y barriles de tinta. Tercero, necesitaban contratar a alguien que se dedicara a escribir el texto sagrado letra por letra, palabra por palabra, y que fuera fiel al documento original. Entonces, como Dios sabía de que el pueblo de Israel, no todo el pueblo iba a tener la riqueza necesaria para hacer este copiado de la Biblia, ordenó que una vez al año se hiciera una lectura pública de la palabra de Él, para que así todo el pueblo pudiera acceder a lo que la Escritura dice. Entonces, luego de esto, tenemos que el Señor sí le exigió al rey que el rey debía tener una copia en su poder, una copia del texto sagrado. Mire, vamos a leer Deuteronomio 17 y 18. Dice aquí, vamos a leer acerca, bueno, aquí habla acerca de los reyes. Deuteronomio 17 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él, acerca del rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Entonces, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obras, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni sea aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, por eso en el Salmo 1 el rey David decía, bienaventurado aquel varón en cuya delicia está en la ley de Jehová, y en su ley medita de día y de noche. Porque David era un rey y él pasaba todos los días leyendo y meditando las Escrituras, meditando el texto sagrado, meditando la palabra de Dios. Y obviamente vemos que él obedeció el mandamiento divino
de lo que es tener una copia para sí del texto sagrado. Entonces, el rey David obedeció la palabra del Señor, y por eso el rey David es uno de los reyes más amados en Israel, porque fue un rey justo, pues el rey David meditaba constantemente la Escritura, y de acuerdo a lo que la Escritura decía, él gobernaba y hacía y obedecía diligentemente los mandamientos del Señor. Entonces, nosotros vemos que el Señor aquí, volviendo al texto de Deuteronomio 31:11, dice: este mandamiento que yo te ordeno no es demasiado difícil para ti, no está lejos, no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Entonces, todo este pasaje de Deuteronomio nos habla y contradice lo que los fariseos establecieron como premisa y como mandamiento y como algo legal. Los fariseos dijeron que el pueblo de Dios no podía entender la palabra de Dios porque era un texto muy elevado, porque estaba en código, porque era un texto demasiado difícil para la gente común. Lo que hoy día algunas religiones dicen, lo que también dicen muchos círculos evangélicos, de que la Biblia es como muy compleja para que un creyente promedio la pueda entender. Entonces vemos claramente cómo Dios dice lo contrario a lo que los hombres dicen hoy en día. Vemos cómo claramente Dios dice lo contrario de lo que los hombres dicen hoy en día. Entonces, ya para ir avanzando en esto, el Señor dice claramente que nosotros podemos entender las palabras de Él, no son demasiado difíciles. Obviamente hay cosas históricas que son evidentes al texto, porque la Biblia no fue escrita en el siglo XXI, ¿no? Fue escrita en el año 1500 y tanto aproximadamente. Hay registros del texto de Job que tiene registros de 4000 años de historia. Entonces tenemos un contexto cultural que hay muchas veces que nosotros no vamos a poder entender ciertas cosas de la Biblia porque nos falta una herramienta, la herramienta del contexto histórico y cultural de la época. Pero en general es posible entenderla, es posible comprenderla, no es difícil, porque el Señor la dejó para nosotros. ¿Ya? Él no habló en un lenguaje elevado en el que solamente los teólogos, los lingüistas, los historiadores, los doctores, los PhD o los MBI puedan entender. No, también la dejó para que el común denominador de las personas, nosotros que tal vez no somos poderosos, ni sabios, ni entendidos, ni eminencias intelectuales o políticas o económicas, el Señor dejó escrita su palabra para que hasta nosotros podamos entenderla. Entonces, es verdad que la Escritura es un libro sencillo a simple vista, pero también contiene profundidades que nosotros podemos escarbar cada día más y más a medida que el Espíritu Santo nos va revelando cosas. Entonces, volviendo entonces al tema de los fariseos establecieron esta premisa, que los seres humanos comunes y corrientes no pueden entender la Biblia. Por lo tanto, los fariseos dijeron: nosotros vamos a crear la interpretación y le vamos a transmitir la interpretación a la gente, para que la gente lea la interpretación nuestra. Entonces, mire, vamos a leer una frase que Jesús utilizaba constantemente. Era la frase: oísteis que fue dicho. Miren esta frase: oísteis que fue dicho. Entonces, esta expresión, cuando Jesús utiliza la expresión oísteis que fue dicho a los antiguos, Jesús aquí está haciendo alusión a una de las cinco iniquidades que cometieron los fariseos. Los fariseos, ellos establecieron de que existían dos Torás o dos leyes. Torá, para aquellos que no saben, Torá significa instrucción, ¿ya? Significa también dar en el blanco. Y los primeros 5 libros de la Biblia
se le llama Torá en el Israel actual y en el Israel del pasado. Y también se le llama Torá a todas las instrucciones que Dios dejó establecidas a través de Moisés. Entonces, pero en general, Torá es los 5 libros de la Biblia, ¿ya? Los primeros 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Entonces, nosotros, cuando el Señor dice, los fariseos, establecieron 2 cosas. Ellos dijeron que existían 2 Torás. Una Torá escrita, que son los primeros libros de la Biblia, y una Torá oral, que es los mandamientos y la interpretación que los fariseos le daban a la Torá escrita. Y los fariseos decían que la Torá oral era la única que el pueblo podía leer y podía enseñársele para que pudieran entender la Torá escrita. Porque, según los fariseos, el israelita promedio o la persona promedio no podía entender el texto sagrado, porque el texto sagrado era difícil de entender, era para mentes superiores como la mente de ellos. Entonces, ellos establecieron una serie de normas, reglas y regulaciones y estatutos y decretos y enseñanzas que surgieron en el corazón de ellos, al punto tal que tenían normas desde cuando la persona se levantaba hasta cuando se acostaba. Entonces, esas normas ellos la enseñaron y ellos la transmitían oralmente, por eso le llamaban la Torá oral. Después procedieron a escribirla y hay varios registros de ellos. En estos momentos me recuerdo que está los Midrash, el Talmud y creo que el otro se llama, a ver si es que no me equivoco, dame un segundito, el Midrash, el Talmud y los Machal, no son los Machal, no, perdón. Ya no recuerdo en estos momentos cuáles son todos los escritos, pero le puedo mencionar esos 2, que son el Talmud y los Midrash, ¿ya? Entonces, ustedes pueden buscarlo también, los otros documentos que ellos establecieron como texto inspirado y que la interpretación de ellos para que la gente promedio pueda entender el mandamiento divino. Entonces, estos fariseos dijeron lo siguiente. Ellos, su interpretación era la que le enseñaban a la gente. Entonces, cuando Jesús utiliza la expresión, oísteis que fue dicho a los antiguos, miren, se la voy a proyectar acá en la escritura para que ustedes la vean, Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos. Fíjense, ahí Jesús está citando la ley oral o la Torá oral o los mandamientos, decretos y regulaciones inventados por los fariseos. Y fíjese lo que dice la tradición de los antiguos, o el dicho de los antiguos, o el mandamiento de los antiguos. No matarás, y a cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, aquí lo que Jesús está diciendo, de que los antiguos simplemente se centraron en el mandamiento no matar, pero que el que es culpable, cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, ellos reinterpretaron el mandamiento. ¿Por qué? Porque el mandamiento es mucho más amplio. El Señor había establecido un montón de normas con respecto a cuando había un asesinato, cuando había una muerte, cuando alguien mataba a alguien. Porque a veces había muertes accidentales, alguien pasaba a matar a alguien, entonces ellos debían ir a una ciudad de refugio. También el Señor estableció en el Antiguo Pacto, estableció de que no se debía aborrecer al extranjero, ni al egipcio, ni al enemigo en el corazón. Miren. Entonces vamos a leer lo que dice Levítico 19:17. Dice lo siguiente: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, hablando de otro israelita, ¿ya? Razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. O sea, aquí el Señor claramente está diciendo que no hay que aborrecer a un prójimo, o a un hermano, en este caso a un ciudadano. Después dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren lo que está diciendo el Señor. Entonces, luego vemos a Jesús en Mateo 5:21. Miren lo que dice Mateo 5:21. Jesús dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, el que mató, murió. No vamos a escuchar su causa, no vamos a escuchar el por qué mató, porque también habían personas que mataban en defensa propia y también había un resguardo para ellos que se defendían cuando alguien los quería asesinar. Entonces, pero yo os digo, dice Jesús,
que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, aquí Jesús está diciendo lo siguiente: los fariseos pasaron por alto algo. Pasaron por alto algo que yo también dije en mi palabra, y es el no aborrecer al hermano en el corazón. Ellos simplemente se centraron en matar. O sea, lo que están diciendo: ustedes pueden aborrecer, pueden odiar a cualquier persona, odienlo, aborrézcanlo, no importa. O sea, a Dios no le interesa eso. A Dios lo único que le interesa es cuando alguien comete el acto. Pero resulta que en Levítico leímos que al Señor no solamente le importa el asesinato, el acto físico, también le importa lo que en el corazón de la persona ocurre. Levítico 19:17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo. Mire, lo mismo que está diciendo Jesús en Mateo 5. O sea, ve con tu hermano, razona con él, reconcíliate con él. Después vamos a leer Deuteronomio 23:7, dice: no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque es forastero en la tierra tuya o en su tierra. Entonces, el Señor aquí también está haciendo, el edomita, Edom es Esaú, hermano de Jacob. Entonces, aquí está hablando del edomita, no aborrecerlo, porque los edomitas aborrecían al pueblo de Israel. Pero le está diciendo al pueblo de Israel: ustedes no aborrezcan a ellos. Y después le está diciendo: no aborrecerás al egipcio, que el egipcio es un pueblo extranjero. Allí fueron oprimidos también. Entonces, porque forasteros fuisteis en su tierra. O sea, el Señor aquí está hablando claramente de que no tomen en cuenta, porque si nosotros analizamos la historia, los egipcios oprimieron al pueblo de Israel, los torturaron, los mataron, los obligaban a hacer trabajos forzosos. Pero el Señor, miren cómo es el Señor. En vez de decirle al pueblo de Israel: guarden rencor a los egipcios por lo que hicieron y ármense de valor y de fuerza y de ejército para que después vayan y los destruyan. No. El Señor le está diciendo: no aborrezcan al egipcio en su corazón, porque forasteros fuisteis en su tierra. Y me acuerdo también, aquí en Chile existe todavía un odio marcado por un periodo de la historia nuestra que comenzó en 1973, un periodo de dictadura militar, donde personas fueron muertas por causa de sus ideologías políticas. En fin, hubo aquí un proceso, y todavía en la actualidad yo escucho en las noticias, en los paneles de entrevistas, en los programas de televisión, les escucho a periodistas, les escucho a panelistas de matinales, les escucho a muchas personas todavía con un odio en su corazón por lo que pasó hace muchos años atrás, y vienen a relucir y a sacar en cara al gobierno y a ciertos políticos que lo que hicieron en el pasado, y que mantienen en su corazón ese odio todavía hacia gente que incluso ya falleció. Pinochet murió, muchos de los militares que hicieron cosas malas murieron. Entonces, no ha habido un perdón, y el Señor nos está llamando a perdonar. Y aprovecho de decirle a cada persona, a cada creyente que me está escuchando, que es de Chile y que tal vez tiene también en su corazón un odio, aprovecho de decirles a todos los chilenos que todavía tienen un odio en su corazón por lo que pasó en el gobierno militar, por lo que pasó en dictadura, les hago un llamado al perdón, les hago un llamado a perdonar, a renunciar a ese odio, a ese rencor, a ese aborrecimiento por determinadas personas. Les hago un llamado al perdón, a renunciar a ese rencor, porque lamentablemente ese rencor les va a carcomer, les va a terminar succionando su vida. Y sobre todo si usted es creyente, es un hijo del Señor, y usted tiene un rencor por una idea política, le hago un llamado. Mire lo que dice la Escritura, si es maravilloso lo que dice el Señor.
El Señor le dijo al pueblo de Israel: no aborrecerás al egipcio. Imagínense, el Señor pasó por alto todo lo que el pueblo egipcio le hizo a Israel por muchos años, por décadas. Los sometieron a esclavitud, a trabajos forzosos, los torturaron, los mataron, los masacraron, y el Señor les dice: les hago un llamado a que no aborrezcan al egipcio. O sea, perdonen lo que ellos les hicieron en algún momento, perdónenlo, no lo tomen en cuenta. Eso es lo que está diciendo el Señor. Si tal vez ustedes son un afectado de lo que ocurrió en dictadura, el Señor le llama a perdonar, el Señor le llama a perdonar, el Señor le llama a perdonar, a no guardar rencor en su corazón por lo que pasó hace muchos años atrás, hace muchas décadas atrás, sino que a perdonar, a liberarse también, como Él lo manda. Así como Él nos perdonó, nosotros también debemos perdonar, dice el Señor Jesucristo. Así que les hago un llamado también aprovechando esta instancia. Entonces, volviendo a lo que dijimos anteriormente, el Señor Jesús está diciendo que lo que los fariseos establecieron como mandamientos, como decretos, eran obviaciones de la palabra de Dios. Y por eso Jesús, cuando habla, dice: yo os digo. ¿Por qué Él dice yo os digo? ¿Por qué Jesús dice yo les digo? Porque Jesús es Dios. Y fue Él quien inspiró a Moisés a escribir los mandamientos. Entonces Jesús está diciendo nuevamente, Él no es un profeta. Jesús es más que profeta cuando dijo: he aquí, yo soy más que profeta, he aquí, yo soy más que Salomón. Porque Jesús es la sabiduría que hablaba a través de Salomón. Jesús es más que profeta. Jesús es el que inspiró la palabra a los santos del pasado. Entonces Jesús está diciéndole al pueblo: vuelvan nuevamente a observar, vuelvan nuevamente a mirar lo que yo dije en el pasado. Yo no dije lo que estos fariseos incircuncisos, malvados y corruptos les están diciendo. Yo dije otra cosa. Yo dije: no hay que aborrecer al hermano en el corazón, hay que razonar con él. Yo dije: no hay que aborrecer al edomita, no hay que aborrecer a aquel pueblo que te odia a ti, no hay que aborrecer al egipcio pese a todo lo malo, todo el daño que te causó el egipcio. No hay que aborrecerlo en el corazón. Porque si aborreces, eres tal cual como un asesino, porque el asesino cuando mata, mata porque aborrece al que mata. Así que les hago este llamado a todos al perdón, aprovechando esta instancia. Entonces el Señor Jesucristo está haciendo una vuelta a los mandamientos divinos. Entonces, destruyendo por completo y anulando por completo lo que los fariseos de aquel entonces habían establecido. Entonces, volviendo nuevamente ahora a lo que hablamos hace un rato atrás, con respecto a si la mujer, si las hermanas pueden enseñar o no, vamos a establecer lo siguiente. Miren, vamos a ir nuevamente a Mateo 15, porque quiero que esto quede arraigado en nuestro corazón y que quede plasmado allí, que el Señor lo marque con fuego en nosotros, de que debemos renunciar, debemos salir, debemos deshacernos por completo de todo mandamiento, norma, regulación, estatuto, decreto inventado por los seres humanos que no están en la Escritura. Vamos a leer Mateo 15. Bueno, ya leímos aquí que Jesús, cuando dice este pueblo en vano me honras, se está refiriendo a los fariseos. Que ese era el pueblo, esos fariseos eran el pueblo que en vano honraban al Señor porque enseñaban mandamientos de hombres como doctrina. Entonces, después que dice eso, Jesús dice: y llamando así a la multitud, o sea, los llamó que vinieran a donde Él, les dijo: oíd y entended. Y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, o sea, respondiendo el Señor Jesús, dijo:
toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y aquí se está refiriendo el Señor Jesucristo a que todo mandamiento, toda doctrina, toda idea, toda filosofía, toda enseñanza, todo aquello que no provenga de los labios del Padre Celestial, que no provenga de Dios, toda esa enseñanza inventada por los hombres, por el círculo de diáconos, el círculo de oficiales, por los apóstoles, por los profetas de hoy en día, por los eminentes de hoy en día, por las denominaciones, corporaciones, misiones de hoy en día, todo aquello que ellos promulguen que no fue dicho por Dios, por el Padre Celestial, va a ser desarraigado. Escúchelo bien, va a ser desarraigado por completo. Porque eso no lo plantó el Padre Celestial, no lo dijo el Padre Celestial, no salió de los labios del Padre Celestial. Toda filosofía humana, toda metafísica disfrazada de palabra de Dios, todos estos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos enseñadores que están hablando mentiras, palabras ficticias, palabras falsas, pseudo doctrina de Dios, todas esas enseñanzas que están diciendo van a ser desarraigadas por completo. ¿Por qué? Porque el Padre no las dijo, el Padre no las habló, no salieron de su boca. Y todas esas palabras van a ser desarraigadas por completo. Y el Padre va a establecer su verdad, sus mandamientos, lo que Él dijo, lo que Él habló, lo que pronunció Él con su boca. Eso es lo que va a prevalecer y es lo que nosotros como creyentes debemos hacer. Renunciar a los mandamientos humanos y abrir nuestros oídos y nuestro corazón a los mandamientos divinos que se encuentran en la palabra de Dios. Y como dijimos anteriormente, esto no es difícil para nosotros, porque el propio Dios lo dijo, que Él inspiró su palabra para que no fuera difícil para nosotros. Oh, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Por lo tanto, dice Jesús, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Dejadlos, no los tomen en cuenta, no traten de convencer a estos fariseos modernos de hoy en día. Los fariseos modernos de hoy en día se llaman apóstoles, se llaman profetas, se llaman evangelistas, se llaman pastores, se llaman maestros, se llaman diáconos, se llaman obispos, se llaman caballeros de Dios, muchos se llaman misioneros, muchos se llaman doctores en teología, en ciencias, en letras, en lingüística, muchos se llaman doctores en divinidades, muchos tienen títulos académicos universitarios importantes, los fariseos de hoy en día. ¿Y cómo sabemos que son fariseos? ¿Por qué? Porque están inventando mandamientos, porque están diciendo cosas que Dios nunca dijo, porque están poniendo cargas pesadas sobre la gente que ni siquiera ellos en su intimidad, en su ámbito privado son capaces de moverlas, porque están diciendo Dios dijo y Dios nunca dijo, porque están diciendo así dice el Señor y el Señor nunca dice así, y más encima las profecías que hablan no se cumplen. Muchos de los fariseos modernos que están sentados detrás de escritorios universitarios, detrás de aulas de clases, están diciendo hoy día que el diablo no existe, que Satanás no existe, que el infierno no es real, que muchas de las cosas que los evangélicos creemos son falsas, son mentiras, y porque no somos intelectuales, no tenemos el IQ que ellos tienen. Entonces esos son los fariseos de hoy en día que se están haciendo pasar por cristianos, están atrayendo la atención de la gente con palabras hebreas, palabras griegas, palabras de exégesis, hermenéutica, homilética, retórica. Están así los fariseos de hoy en día cautivando con su conocimiento a la gente, pero
pero en parte enseñan verdad, pero también enseñan mentira. Lo mismo que los fariseos hacían, lo mismo que Satanás en el huerto hizo. Él distorsionó, le agregó solamente una cosa a la palabra de Dios. Él simplemente dijo, no van a morir, pero sí va a pasar esto. Entonces él dijo una sola mentira en medio de una verdad. La mezcló y formó una mentira completa y engañó a la mujer, engañó a Adán, y los primeros seres humanos creados por Dios fueron engañados y perdieron la oportunidad de seguir en el huerto. Entonces hay que tener cuidado, amados evangelizadores que me están escuchando. Debemos tener cuidado a quién. Debemos tener cuidado, evangelizadores que me están escuchando, a quién le prestamos nuestros oídos para recibir una enseñanza. Debemos tener cuidado porque aunque tenga letras, estudios teológicos, aunque tenga un nivel intelectual, académico impresionante, aunque tenga logros académicos importantes, aunque sea un profeta o un apóstol, un pastor, un evangelista, aunque tenga un título eclesiástico y aunque tenga un montón de seguidores y aunque sea famoso, la voz del pueblo no es la voz de Dios. Aunque la mayoría pueda ir a algo, muchas veces la mayoría puede estar equivocada y puede ir detrás de lo opuesto. Si estas eminencias intelectuales y eclesiásticas nos empiezan a decir cosas que no están en la Escritura y que sacan su rigor intelectual para defender sus posturas, no hay que creerles, no hay que prestarles el oído, no hay que darles atención, ni prestarles el estrado, ni darles tribuna. ¿Por qué? Porque lo único que están haciendo es contaminar y están distorsionando los mandamientos de Dios y están tal cual como los fariseos del pasado, inventando mandamientos que Dios no dijo para desviar a la gente de la verdad de Dios, del evangelio de Dios, y para al final a la gente someterla bajo un yugo y una falsa libertad. Así que, amados evangelizadores, este es el programa del día de hoy. Y los dejo con esta última palabra. Bueno, aquí Jesús dice, dejadlos. No hay que seguirlos, dejadlos, déjenlo. Y esa palabra, dejar, significa despídenlos, abandónenlos. No los permitan con ustedes. Perdónelos también significa. O sea, si ellos en un tiempo los engañaron, perdónenlos. Porque son ciegos que guían a más ciegos. Y cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen al hoyo. Entonces Pedro le responde y le dice, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina o en el WC, en el water? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Los falsos testimonios. Los falsos testimonios. Los falsos testimonios. El Señor Jesús dice que los falsos testimonios, o sea, los testigos falsos de Dios, aquellas personas que se presentan como testigos falsos de Dios, o sea, que enseñan cosas que Dios nunca dijo, esas personas con sus palabras contaminan al hombre, contaminan al ser humano. Así que leo una vez más lo que dice la Escritura en Mateo 15, que los falsos testimonios y las blasfemias contaminan al hombre. Así que, amados evangelizadores, estos son los fariseos, estos son los fariseitos, que en la actualidad como sistema religioso, los fariseos en la actualidad no existen, se extinguieron. Sí hay descendientes que son como la 30ª generación de fariseos, son descendientes directos de los fariseos de los tiempos de Jesús. Y el fariseo de hoy día se conoce como el judaísmo moderno, o también el judaísmo, y este judaísmo moderno se enseña en muchas universidades de Israel, y los que salen ahí como eruditos
después llegan a sus distintos países y enseñan el fariseísmo que ellos aprendieron allá en Israel. Y obviamente, como uno de los errores que comete mucha gente es que cuando ve a una persona con un rigor intelectual enorme o con un nivel intelectual enorme, las personas muchas veces se deslumbran y caen rendidos ante los pies, como quien cae rendido ante un ídolo. Caen como quedan con la boca abierta y como, oh, enséñame todo lo que tú sabes, por favor. Oh, aquí está mi mentecita abierta para ti. Lléname de tu conocimiento, oh maestro, oh rabí. Y algunos le prenden velitas a sus maestros. Entonces, y eso es lo que está ocurriendo, y al final terminan colonizando la mente de muchas personas. Así que estos son los fariseos, más o menos a grandes rasgos es lo que hacían los fariseos. Y entre esas cosas, como leímos acá y como ustedes ven en la pantalla, ellos decían: Señor, te doy gracias porque no nací mujer. Entonces, en el próximo programa vamos a continuar con hermana, sí puede enseñar en la iglesia, ya que hemos analizado de que esa doctrina de que una mujer no puede enseñar en la congregación es parte de este espíritu farisaico que se ha introducido dentro de muchas congregaciones. Así que Dios les bendiga, amados evangelizadores. Les envío muchos saludos a cada uno de ustedes, a los que han estado sintonizando el programa, a los que han estado desde el chat de WhatsApp de la radio de Telestay igual. Shalom para sus vidas. Y recuerden lo que siempre nosotros decimos aquí en su programa A Evangelizar. El Señor Jesús nos hizo un llamado y nos dijo que debíamos salir por el mundo a evangelizar. Shalom, amados evangelizadores.